Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con los spoilers para esta serie Yer, Regla de chicas. Estaban llenos de imágenes de la última colección de Bianca, la marca principal de Brin, carpetas en tonos pastel de marcas extranjeras de fast fashion y fotografías de la próxima colección. Estaban esparcidos por la mesa de la sala de juntas. Todos los que estaban sentados alrededor de la mesa se miraban con seriedad. Brin en la cabecera tenía la expresión más incómoda de todas. Shasha, sentada a su lado, se cruzó de pies deliberadamente y miró fijamente a Goria sin disimularse. Goria fingía no darse cuenta, alternando entre bajar la mirada y concentrarse en su confiable iPad. Min se mordió el labio. Mientras tanto, Bambi parecía ser la que más estaba disfrutando la situación, marcando un ritmo silencioso con los dedos sobre la mesa. Todo este es el material que preparó el equipo Goria. Puedes empezar, dijo Prin dándole la señal. Goria encendió su iPad y comenzó a presentar el tablero que había preparado. El concepto que recibimos es la calle femenina en la vida cotidiana. Interpretamos que la marca vende la vibra de la vida diaria. Por eso queremos que sea accesible, tangible para el día a día, no outfit para eventos importantes u ocasiones específicas. Gore seleccionó algunas imágenes y muestra una modelo extranjera con un crop top en tonos claros y pantalones de lana, posando con confianza con su bolso de marca frente a un fondo negro. Daba la sensación de ropa que podías usar todos los días, pero con un toque sofisticado. Tanto Prin como Minnie estaban satisfechas con lo que Gory había preparado, ya que encajaba bien con la identidad de Bianca, una marca grande conocida por su lujo y elegancia. Sin embargo, Bambi y Shasha mostraban expresiones distintas. Espera un momento, fue Shasha quien habló primero. No estoy segura de que estemos en la misma página, pero esto no se ve realmente como vida cotidiana. Goria miró a Shasha, a punto de explicarse. Desde la perspectiva de una modelo, continuó Shasha. Creo que las poses deberían usar movimientos corporales naturales pero seguros, como caminar por un café o hacer el súper. Luego cambiar la locación a lugares reales. Esto transmitiría una vida cotidiana real, no solo fotos comunes en estudio. ¿No crees que sería mejor así? Prince sonrió con ironía, lo que hizo que Bambi inclinara la cabeza y la mirara de inmediato. La directora se aclaró la garganta, entiendo, pero eso chocaría por completo con el ADN de Bianca, porque sabemos quién es el público objetivo de Bianca. Además, bueno, pero esa es Bianca, le interrumpió Bambi. Esto no es Bianca, es otra marca. Prince se quedó congelada y volvió a mirar a Bambi sin disimular. Bambi se enderezó en su asiento, mirando desde el otro lado de la mesa con aire superior. El concepto que presentó el equipo creo que es demasiado elegante, y eso quizás no es lo que necesitamos, dijo Bambi. Es cierto que esta marca es la submarca de la de mi madre, pero no quiero que la gente tenga esa misma impresión. El concepto que presentó Goria confirmó mi mayor preocupación, pero tomé referencias directamente de la última colección, intentó explicar Goria. Precisamente por eso estoy sentada aquí. Bambi cruzó los brazos y miró fijamente a Goria con una sonrisa que no era nada amigable, porque mi madre no quiere que la gente se quede con la imagen de Pinjani, así que me asignó específicamente como manager para supervisar este proyecto. Estoy de acuerdo con Shasha. Esta marca debería llegar a un grupo de clientes nuevos, al que Bianca nunca había llegado. Si no, ¿para qué crear una marca nueva? La atmósfera en la sala se volvió tensa de inmediato. Goria guardó silencio con una expresión de evidente disgusto. Prince, sintiéndose sofocada, decidió salvar la situación. Entendido, me disculpo porque nuestro equipo interpretó mal la dirección de la marca. En ese caso, déjeme proponer una nueva idea. Si el concepto es algo fresco, la locación podría ser una tienda en un callejón de barrio, un mercado del centro, o quizás una azotea de algún bar. Algún lugar que transmita un estilo de vida con el cual las chicas urbanas se puedan identificar. Ahora que ya me estoy imaginando la idea, dijo Shasha satisfecha. Goria, que había permanecido en silencio, suspiró suavemente y abrió algunas ideas guardadas en su iPad. También podríamos usar cosas cotidianas como celulares, bolsas con llaveros. Si usamos menos accesorios pero elegimos piezas que destaquen, como lentes o zapatos con diseño muy marcado, el look general se verá muy chic sin esfuerzo. Bambi se sintió muy satisfecha. Sí, eso es. Ya se está acercando lo que queremos. La expresión de Gordon se suavizó al igual que la de Min. La palabra clave era cool, añadió Prince sin intención, pero impactantemente bonito. Las risas estallaron alrededor de la mesa. Todos sentían que este proyecto se estaba convirtiendo más en vender autenticidad que solo vender ropa. Pero aún así quiero que las imágenes tengan un sentimiento fashion, continuó Prince. Podemos usar técnicas como sombras marcadas y alto contraste, pero las fotos deben comunicar que esta marca puede ser parte de la vida diaria del cliente.
Puedo sugerir también que las fotos tengan una capa emocional, añadió Shasha. Deberíamos ver las emociones de la modelo. Tristeza, cansancio, alegría. Las imágenes tienen que transmitir eso. Shasha se volteó para pedir la opinión de Bambi. Bambi sintió completamente de acuerdo. La cercanía tan natural entre las dos pronto irritó a Prin. Min, que todavía no había tenido oportunidad de hablar, notó el cambio en la expresión de su amiga. Ya que tenemos clara la dirección, voy a retirarme para empezar con el trabajo, interrumpió Prin de manera abrupta. Min no estaba segura si era porque la reunión había terminado, porque Prin no soportaba ver a Bambi y a Shasha llevándose tan bien. Parecía que ninguna de las dos notó la irritación de Prin. Las dos mujeres se voltearon entre sí, riendo emocionadas por el proyecto. Goria, que estaba guardando sus cosas, levantó la vista y vio a Shasha sonriéndole desde el otro lado de la mesa. La modelo esbozó una sonrisa. En lugar de devolver la sonrisa, Goria giró el rostro y la ignoró. Cuando Prin se levantó y salió de la sala, Bambi la siguió de inmediato. Prin empujó la puerta de cristal blanco y salió al patio posterior de la oficina. Había una banca larga bajo un gran árbol. Caminó hacia su lugar de siempre, sacó un cigarrillo delgado y lo encendió. Si convertirte en clima es tu forma de acercarte a mí, no va a funcionar, ¿sabes? Dijo sin voltearse, sabiendo que Bambi estaba justo detrás de ella. Podemos diferenciar los asuntos personales del trabajo, respondió la mujer más baja, acercándose hasta quedar a su lado. Dime la verdad, ¿por qué regresaste, Bambi? Prin alzó la vista irritada. La vida en el extranjero ya no tenía nada para mí, así que quise volver. No es eso, suspiró Prin. ¿Por qué decides regresar a mi vida? Bambi guardó silencio. Prin se levantó con enojo. Vienes y te vas cuando te da la gana. Ya eres muy egoísta. ¿Y ahora también estás jugando con ser la clienta? ¿Crees que no puedo escapar de ti, así que usas esta estrategia? En lugar de mostrarse arrepentida, Bambi cruzó los brazos y se irguió con orgullo. ¿Por qué soy buena en eso? Eso no es un halago. Prin estaba exasperada y pasó junto a ella demasiado cansada para seguir hablando. Solo quiero tener algo en lo que pueda ser buena. ¿Qué quieres decir? Prin se volteó frunciendo el ceño confundida. Sabes que hasta ahora el camino de mi vida lo ha dictado mi madre, para que las demás la vean como una muy buena madre, para que piensen que tengo una buena vida. Me obligó a hacer todas esas cosas. Esto podría ser la única forma en que puedo ser yo misma. ¿Ser tú misma? Prin soltó una risa. ¿No has estado siendo tú misma ahora? Haces lo que quieres, vienes cuando quieres, te vas cuando quieres, desapareces cuando quieres y luego apareces de la nada. Siempre has hecho lo que te da la gana. ¿Quién puede controlarte? Ni siquiera tu madre puede. Bambi apretó los puños con fuerza. Tú no eres yo, no entiendes lo eficiente que es tratar de encajar todo el tiempo en el molde de mi madre. El molde de tu madre es tan grande como el océano. Le interrumpió Prin. Sé honesta, ¿de verdad es tan difícil tener una madre increíblemente rica? Tienes todo lo que quieres. Vas a donde quieres, tienes dinero sin trabajar. Todo de lo que te quejas es tan cansado que te hace comportarte como un egoísta. ¿Eso es? Por primera vez Bambi se quedó sin palabras. Prin había intentado contenerse, pero los pensamientos guardados por mucho tiempo explotaron de golpe. Entonces notó que los bordes de los ojos de Bambi estaban rojos, que la mujer más baja estaba esforzándose por no llorar. Antes pensaste que te entendía, Bambi. La voz de Prin se suavizó. Quería ver compasión en tus ojos. Estás rodeada de gente que quiere acercarse a ti por la fama de tu madre, pero nadie entiende quién eres en realidad. Bambi la miró, sus propios ojos se suavizaron. Pero después de todo lo que me hiciste, aunque pensé que yo era la más sincera contigo, la verdad ahora ni siquiera estoy segura de que mi comprensión de ti haya sido correcta. Con eso la directora regresó a la oficina. Bambi alzó la vista hacia la gran copa del árbol sobre ella y se quedó inmóvil por mucho tiempo, asegurándose de que sus lágrimas no cayeran. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.